existía. Todo estaba escrito acerca de mí. Me diseñaste, soy tu obra maestra. Y me amaste, tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte. En el silencio es donde tú hablarás. En el secreto examinas lo que siento. Mi deseo es conocerte mucho más. Fuiste más fuerte que yo. Tú me conoces, no puedo esconderme, aunque esté lejos, tú me encontrarás. I thought
Quiero darte gracias, Dios, por este tiempo en el que tú te glorificas, Padre, en el que tú vienes sobre cada hogar, sobre cada familia, en el que tú, Señor, cubres con tu manto de favor y de misericordia, Señor, los hogares, en el que tú traes sanidad sobre los enfermos, en el que tú traes libertad, Señor, sobre los cautivos, en el que tú traes paz sobre los afligidos y los oprimidos de corazón, Padre. Hoy te quiero dar gracias, Señor, porque tu presencia viaja por este medio, Señor, y cubre las familias como las aguas cubren la mar, Señor. Te quiero dar gracias por las cosas que haces, por las cosas que vas a hacer en medio de nuestro, Señor, por las cosas que vas a hacer en medio de cada familia, de cada hogar, Señor. Gracias por lo que haces con este ministerio. Gracias por el favor, por la misericordia, por la bondad, por esta semana que pasa, Señor, en la cual tu bondad está sobre nosotros, tu amor está sobre nosotros y nos has guardado. Has guardado nuestra casa, nuestra familia. Has tenido de nosotros, oh Dios, misericordia. Gracias, Padre, por sostenernos y por bendecirnos, por la oportunidad de vida, por la oportunidad, Señor, de seguir adelante, de volvernos a levantar, de volver a comenzar, Señor. Gracias, Padre, queremos darte por cada bendición que tú has puesto sobre nosotros, por las bendiciones que vendrán, por las bendiciones, Señor, que vendrán sobre nuestras vidas, por las puertas que se abrirán, las puertas que tú abrirás a tus hijos, las puertas que tú abrirás a las familias, Señor. Gracias porque tú sostendrás a todos aquellos que en ti confiamos y nos darás victoria. Ninguno de nosotros, Señor, quedará avergonzado, ninguno quedará en derrota, ninguno quedará en el suelo, Señor. A cada uno de tus hijos los levantarás y los colmarás de tu favor y misericordia. Desato una palabra de bendición sobre ti, tú que estás siendo afligido, tú que estás siendo probado, tú que estás pasando por circunstancias difíciles. Suelta una palabra de bendición. Aquel Jesús en el que tú has confiado, Él te levantará. Él no te dejará avergonzado. Él no te dejará en el suelo. Esta enfermedad no será tu final. Esta situación financiera que atraviesas no será tu final. Esta prueba que estás viviendo en el hogar no será tu final. Dios te restituirá. Dios te restaurará y Dios te levantará conforme a su amor, conforme a su gracia y conforme a su misericordia, conforme a sus promesas, conforme a su palabra. Dios se glorificará en tu vida, se glorificará en tu familia, se glorificará en tus hijos y Dios te levantará para la gloria de su nombre. Todo lo que Dios ha dicho de ti lo cumplirá. Todos los planes que Dios tiene para ti desde tu concepción, Dios los hará. Sigue confiando en Él, sigue confiando en su palabra, sigue aferrado a sus promesas, porque todos los que en Él confiamos nunca seremos avergonzados. Te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero darte la bienvenida en este lindo día en el que el Señor se seguirá glorificando, en el que te invito para que abras tu corazón, para que así como lo adoramos, estando frente a su presencia, frente al mar de cristal, frente a su gloria, recibamos de Él la bendición que Él tiene para nosotros. Hemos adorado el nombre del Señor, hemos cumplido lo que dice la Escritura: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarlo, bendecid su nombre. Cuando tú cumples la palabra y vienes y te acercas al trono de la gracia, hay bendición para ti, hay respuesta de Dios para ti. Los cielos se abren, la bendición de Dios viene, las victorias de Dios vienen para ti, para tu casa y para tu familia. Si tú lo puedes creer con todo tu corazón, todo lo que tú crees y confiesas será una realidad en tu vida y verás la gloria de Dios obrando a tu favor.
Viene a mi memoria, en alguna ocasión Jesús dice, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Si tú puedes creer a la palabra, si tú puedes creer a la promesa de Dios, todas las cosas serán posibles para ti y para todos los tuyos. Hoy es un día en el que el Señor se quiere seguir glorificando, en el que Dios quiere enseñarnos, instruirnos, guiarnos por su palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Quiero tomar hoy la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 5, dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz tus primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Hoy quiero hablar acerca de cómo la iglesia, como iglesia, muchas veces se pierde ese primer amor. El primer amor no por la iglesia, el primer amor no por el ministerio, el primer amor no por el predicar la palabra, el primer amor no por el profesar a Jesús, sino ese primer amor por la intimidad y la relación que debo tener con el Señor, la intimidad que yo debo tener con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, la intimidad que debo tener para con Él, ese amor que me lleva a querer estar en su presencia, ese amor que me lleva a proclamar como el salmista David cuando dijo: en la casa del Señor moraré por largos días, cuando decía: yo me alegraré con los que dicen a la casa del Señor iremos. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que ese primer amor se empieza a descuidar, en el que ese primer amor se empieza a dejar a un lado, en el que seguimos haciendo la obra, en el que predicamos de Cristo, en el que profesamos que somos creyentes, que tenemos fe en Jesucristo, que creemos en el Señor como el Hijo de Dios, que confesamos palabra, que declaramos palabra, que somos quizá consejeros, aconsejamos a las personas que se nos acercan, que están pasando situaciones difíciles. Los invitamos a seguir a Jesús, los invitamos a entregar su vida a Cristo y hacemos muchas cosas para Dios y profesamos una fe, pero muchas veces sin darnos cuenta comenzamos a perder el primer amor, que es, como decía anteriormente, la intimidad con el Señor, tu relación con Cristo, tu relación con el Espíritu Santo, tu relación y tu deseo de pasar tiempo con el Señor, de pasar tiempo a solas con Él, de poder escuchar su voz, de poder expresarle con palabras que saben realmente de lo profundo de tu corazón y de tu alma cuánto le amas, de poder cantarle con todo tu corazón y decirle al Señor: te amo, Jesús, con todo mi corazón. ¿Cuántas veces en este día le has dicho: te amo, Jesús, con todo mi corazón? ¿Cuántas veces le dijiste al Señor en esta semana que pasó, cuando abriste tus ojos, quizá la primera palabra que salió de tu corazón fue: Señor, te amo con todo mi corazón? Quizá al mediodía,
Cuando tuviste un descanso, pudiste decirle, Señor, te amo con todo mi corazón. O en la noche, antes de cerrar tus ojos, pudiste decirle, Señor, te amo con todo mi corazón. Cuando se habla de ese primer amor, es cuando una persona quiere expresarlo con sus palabras, quiere expresarlo con su corazón, quiere hacer que el otro se sienta amado y que podamos decírselo, queremos decírselo una y otra vez. Y en muchas ocasiones ese primer amor se ha enfriado, se está perdiendo, se está extinguiendo. Las situaciones del mundo comienzan a venir para hacernos enfriar en ese primer amor, en esa pasión por el Señor, en esa pasión por el pasar tiempo con el Señor, y comenzamos a seguir nuestro camino con Cristo, pero dejando a un lado ese primer amor y esa pasión por Él. Y esto es lo que puedo ver en la palabra cuando se habla de la iglesia de Éfeso. El Señor le habla a la iglesia y le dice, yo conozco tus obras. El Señor reconoce que es una iglesia que tiene obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miremos que es una iglesia a la cual el Señor le reconoce sus obras. Le reconoce que es una iglesia que trabaja, que tiene un trabajo arduo por la obra, por el predicar, por el hacer la misión de expandir el reino de los cielos, por el cumplir el llamamiento de predicar la palabra. Ellos tenían un arduo trabajo, eran pacientes. Cuando dice el Señor, tu paciencia es porque en medio de la prueba, ellos sabían ser pacientes y esperar en el Señor. Sabían esperar en los tiempos de Dios. Sabían esperar en las promesas de Dios, porque el Señor les exalta sus obras. El Señor les exalta su paciencia. Aún el Señor les exalta su doctrina, porque dice su palabra, has probado a los que dicen ser y no lo son, aquellos que dicen ser apóstoles, aquellos que dicen ser parte del pueblo, como parafraseando en un momento, dice, pero no lo son. Aún su doctrina el Señor la ha exaltado. El Señor dice, ustedes han hallado a esos que dicen ser y no son mentirosos, los han apartado, han hecho una buena labor, tienen una buena iglesia, tienen un buen ministerio, tienen aún un buen testimonio, porque son personas que trabajaban. Eran personas que trabajaban para la obra, eran personas que profesaban la fe, eran personas que guardaban la doctrina, eran personas que alejaban a aquellos que venían con falsas doctrinas a dañar o a pretender dañar la obra del Señor. Y Jesús les exalta ese trabajo, el Señor les exalta su doctrina, su arduo trabajo, el Señor les exalta todo lo que ellos han hecho, pero también les exalta el Señor las pruebas que han atravesado. En el verso 3 dice, y ha sufrido. El Señor les exalta también que ellos han sufrido. Quizás han sufrido persecución, quizás han sufrido pérdidas humanas, porque en ese tiempo perseguían la iglesia para matarlos, para destruirlos, para que negaran su fe. Y el Señor les exalta y les dice, ustedes han sufrido. Conozco muchos hijos de Dios que han sufrido, que guardan la doctrina. Hay personas que han guardado su integridad en paciencia, que hacen la obra, que predican, que comparten, que son personas que se convierten en consejeros espirituales, y el Señor les exalta todas estas cosas y dices, has sufrido y has tenido paciencia. Nuevamente el Señor les dice, has tenido ¿qué? Paciencia, has trabajado arduamente.
Quizá era una iglesia que estaba dedicada a las misiones, que salían a pueblos, aldeas, a predicar el Evangelio, que salían a diferentes partes a hablar de Cristo, de ese Cristo resucitado, de ese Cristo que vino a redimir a la humanidad, de ese Cristo que vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Y el Señor les exalta que ellos han trabajado, que ellos han sido personas pacientes, que han tenido un trabajo arduo y todo lo han hecho por amor a mi nombre, dice el Señor. Pero el Señor dice, todas estas cosas ustedes las han hecho por amor a mi nombre, por obediencia al mandamiento, a la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles el evangelio del reino, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran comisión que tenemos como iglesia de Cristo. Y esta iglesia era una iglesia que tenía un arduo trabajo, y era una iglesia que lo hacía por amor al nombre del Señor. Pero algo que el Señor le reprocha es que ellos tienen amor por su nombre, tienen amor por su obra, pero ellos mismos han dejado su primer amor. Ese primer amor que el Señor quiere que no se pierda. Ese primer amor que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Es ese primer amor que nos hace ser apasionados por Jesús, que nos hace ser apasionados por el Espíritu Santo, que anhelamos que el Señor nos hable, que anhelamos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, que anhelamos ser guiados por el Espíritu Santo, que anhelamos ser guiados por la palabra de Dios, que anhelamos ser usados por el Señor y ser instruidos por Él. Es ese primer amor que nos habla de comunión, ese primer amor que nos habla de intimidad, esa intimidad que tú y yo debemos tener con el Espíritu Santo. Por esa razón el Señor dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Puedes hacer la obra del Señor por amor a su nombre, pero quizá puedes estar haciéndolo dejando tu primer amor a un lado. Quizá lo puedes estar haciendo de una manera profesional, de una manera ya teológica, conoces, sabes qué aconsejar, qué decir, sabes qué textos usar, pero quizá se ha apartado ese primer amor, el cual nos quería llevar a escuchar al Señor, que nuestro deseo era ser guiados por Él, nuestro deseo era escuchar su voz, nuestro deseo era, Señor, háblame para poder hablar, dirígeme para poder predicar, dirígeme para poder enseñar. Ese tiempo en el que queríamos estar con Él, ese tiempo en el que queríamos sentir su presencia y nos afanábamos por sentir su presencia, quizás se ha perdido, y es donde el Señor está hablando a la iglesia, has perdido tu primer amor. El tiempo de pandemia ha hecho que muchas personas pierdan ese primer amor. No estoy diciendo que se han dejado de congregar, o no estoy diciendo que han dejado de escuchar la palabra, o no estoy diciendo que se han apartado del Señor, pero sí estoy diciendo que han perdido su primer amor, porque da igual si tienen un tiempo de culto con el Señor el domingo o no lo tienen. Quizá dicen, después vemos la palabra, después escuchamos un mensaje y ya. Quizá se ha dejado el orar por las mañanas, el buscar al Señor. Quizás se ha dejado el ayunar, quizás se ha dejado el vigilar, el clamar, el hacer noches de oración, de vigilia, porque se ha perdido el primer amor y simplemente colocamos una predicación en la tele y ya con eso pensamos que hemos cumplido nuestro propósito, hemos cumplido nuestra parte,
que nos corresponde como cristianos e hijos de Dios. Se hacen las cosas ya sin la misma intensidad, sin la misma pasión. Se unen a un servicio, así sea virtual, pero sin la misma pasión, sin el mismo deseo de escuchar a Dios, a saber qué tiene Dios para mí. No se saca el tiempo con ese amor y esa dedicación para escuchar al Señor, sino se hace de cualquier manera. Se hace de cualquier manera en el que estás escuchando la palabra, pero estás haciendo otras actividades. Eso me muestra que has perdido tu primer amor, porque no le das la importancia a escuchar la palabra, a cantar un coro, a levantar tus manos en tu casa si estés solo, porque yo quiero decirte que no tienes que estar frente a una multitud para levantar tus manos, porque tú levantas tus manos frente al Señor, no frente a una multitud. Así estés con una multitud, cuando tú levantas tus manos, lo haces para el Señor. Así estés con una multitud, cuando tú cantas, lo haces para el Señor. Así estés frente a una multitud, cuando tú oras, lo haces para el Señor. Por esa razón, cuando tú estás en casa, así veas que estás solo, yo quiero decirte, no estás solo, porque cuando tú levantes tus manos para adorar al Señor, el Señor estará ahí contigo, porque el Señor dijo, si tú me amas, mi palabra guardarás, y yo te amaré, y mi Padre te amará, y vendremos a ti, y haremos morada contigo. Cuando tú estás solo adorando, ahí está el Señor a tu lado. Ahí está el Señor quien escucha tu oración, quien ve tu actitud de corazón cuando levantas tus manos y cierras tus ojos y entonas un cántico en el que lo alabas, en el que bendices su nombre. Cuando tú levantas tus manos a Él, su presencia está ahí contigo, y cuando la presencia de Dios está contigo, entonces comienzan a salir esas palabras de tu corazón en la que tú le dices, Señor, te amo con todo mi corazón. Mi pasión y mi deseo eres tú, y quiero escuchar tu voz, y quiero escucharte a ti, y quiero amarte más y más, y quiero obedecerte, y quiero guardar tu palabra, porque será la manera de demostrarte que te amo, será la manera de demostrarte, Señor, que mi vida te pertenece y que yo te amo con todo mi corazón. Pero ese tiempo se ha perdido. Es un tiempo que se ha perdido con el Señor, en el que las personas ya no quieren tener ese tiempo de intimidad. Y hoy el Señor dice, has perdido tu primer amor. Conozco tus obras, conozco tu trabajo, conozco tu paciencia, conozco que guardas la doctrina, conozco que guardas la palabra. Conozco que predicas, conozco que oras, conozco que aconsejas, conozco que evangelizas, pero me interesa más el primer amor, te dice el Señor. Me interesa más que me ames con el corazón, me interesa más que no pierdas el primer amor, que no pierdas la pasión por estar conmigo. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos tiempo de intimidad con Él, que lo conozcamos, que lo amemos por lo que Él es, que lo amemos a Él y tengamos intimidad con Él, que en medio del trabajo tú puedas hablar con Él, tú puedas pedir su consejo en cualquier decisión que vayas a tomar, que puedas pedir su ayuda en medio de la prueba. Que en medio de la prueba tú le digas, Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme para que puedas tener victorias. Es un corazón apasionado el que en todo momento pide y busca la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. Y el Señor dice, yo conozco todas tus obras, pero has perdido tu primer amor. Y el Señor hoy quiere hablarnos al corazón y decirnos por medio de esta palabra, vuélvete. Por esa razón, el Señor le dice a su pueblo, le dice a su iglesia,
Le dice, por tanto, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo quiero hablar de 3 cosas que el Señor le dice a su iglesia. Nos dice en este día a cada uno de nosotros. El Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda en qué momento comenzaste a dejar ese primer amor. En qué momento comenzaste a perder la pasión. En qué momento comenzaste a perder el deseo por Dios, el deseo por escuchar su voz, el deseo por el recibir su palabra. Por tanto, recuerda, dice el Señor, vuelve a retomar lo que quizá dejaste. En Mateo capítulo 6, verso 6 dice, y tú cuando ores, entra en tu secreto y cerrada la puerta tras de ti, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda qué has dejado de hacer. Quizá ya no tienes ese tiempo de oración en el que cerrabas la puerta y quizá colocabas un coro y cantabas y levantabas tus manos, en el cual derramabas tu corazón delante del Señor, en el cual venías a pedir su consejo y su guía, en el cual quizá tenías un tiempo para hacer silencio y escuchar su dulce voz, en el cual llorabas y derramabas tu corazón delante de Él, quizá por los afanes de la vida, quizá por los afanes del mundo, quizá por los compromisos que has adquirido. No tienes tiempo para tener este momento de intimidad con aquel que está ansioso por ti, con aquel que te desea celosamente, con aquel que te amó con amor entrañable, con aquel que te ama sobre todas las cosas porque tú eres su especial tesoro, tú eres la niña de sus ojos. Quizá llegó un momento en el que los afanes y las preocupaciones y las angustias del mundo te arrebataron ese tiempo a solas con el Señor. Por tanto, mira de dónde has caído. Por tanto, mira en qué momento dejaste de hacerlo. Y el Señor nos dice que debemos retomarlo cuando ores. Entra a tu secreto. Quizá muchos fracasos que has tenido en tu vida ha sido por tomar decisiones por tus emociones, pero no has sido guiado por el Señor. Quizás estás a punto de tomar una decisión y lo estás haciendo de acuerdo a las circunstancias que han venido a tu vida, de acuerdo a las situaciones que estás viendo a tu alrededor, pero no estás pidiendo la guía del Señor. Quizás has dejado ese tiempo de oración, ese tiempo de buscarlo en lo secreto, ese tiempo de buscarlo antes de tomar una decisión, escuchar su voz y pedirle a Él que te guíe. ¿Cuál es el propósito que tiene para ti? ¿Qué te quiere enseñar Dios con la circunstancia que estás atravesando? ¿Qué te quiere enseñar Dios con la situación que estás viviendo? Quizás has dejado ese tiempo en el que podías entrar a su presencia y derramar tu corazón delante de Él y buscarlo en oración y en adoración para escuchar su voz. Cuando tú amas, tú quieres estar con aquel que amas. Cuando tú amas, tú quieres pasar tiempo con aquel que amas. Cuando tú amas, tú quieres escuchar a aquel que amas. Has dejado tu primer amor. El Señor dice, mira por tanto de dónde has caído. Lo segundo que dice el Señor, y arrepiéntete. Debemos pedir perdón al Señor, porque quizá nos hemos dejado llevar por el mundo, sus afanes, sus preocupaciones, sus pruebas, sus dificultades. Nos hemos dejado llevar quizá por
nuestros sueños por nuestros anhelos. Nos hemos dejado llevar por lo que queremos alcanzar, por nuestras ambiciones. Y no que esté diciendo que sea malo lo que tú quieres alcanzar, las metas que te has trazado. Pero no puedes dejar tu primer amor por causa de esas circunstancias. No puedes pretender amar más la bendición que aquel que da la bendición. No puedes amar más lo que sueñas alcanzar que aquel que te va a llevar a alcanzar esos sueños. Por eso el Señor dice arrepiéntete. Cuando el Señor dice arrepiéntete es porque si dejamos el primer amor y caemos y no nos arrepentimos, no vamos a prosperar. Por eso en el Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Yo quiero decirte hoy, tenemos un Dios grande en misericordia. Como dice la Escritura, Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y su misericordia nos cubre como las aguas cubren la mar. Y cuando tú y yo nos arrepentimos de haber dejado nuestro primer amor, de haber abandonado nuestro primer amor por cualquier circunstancia de la vida que haya sido, el Señor nos perdona. Porque el Señor dice que si encubrimos ese pecado, encubrir ese pecado es no declarar ese pecado, es no confesar ese pecado, es no aceptar que hemos incurrido en ese pecado de dejar el primer amor. Y dice el que lo encubre no prosperará. Quizá muchas áreas de tu vida se han estancado, quizá muchos proyectos en tu vida se han estancado, quizá muchas cosas que tú has emprendido están estancadas. Quiero decirte, si no confiesas tu pecado, no prosperarás. Pero tenemos un Dios que nos ama tanto y nos dice hoy, pero el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, por tanto mira de dónde has caído y arrepiéntete, 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 porque si nos arrepentimos de nuestro pecado, alcanzaremos la misericordia de Dios, alcanzaremos el favor de Dios. Cuando tú tienes el favor de Dios en tu vida, todas las cosas serán de bendición para ti. Aún en medio de la prueba, verás el favor del Señor y verás cómo Dios te sacará en victoria. Aún en medio de la dificultad, verás cómo Dios te levantará en bendición. Aún en medio de la crisis verás la mano de Dios obrando a tu favor y verás como Dios no te dejará avergonzado. Arrepiéntete y Dios extenderá su manto de favor y misericordia y todo lo que quizá había muerto en ti, Él lo resucitará. Todo lo que se había estancado, Dios hará que vuelva a comenzar y fluya como ríos de agua viva. Todo lo que había fracasado, Dios hará que se abran puertas de bendición y crezcan y germinen para la gloria de Dios. Bendiciones que se multiplicarán al 30, al 60 y al 100 por uno. Los proyectos que habías comenzado y se habían estancado o habían fracasado, Dios los resucitará, Dios los levantará y Dios se glorificará en tu vida. Dios te abrirá una puerta que nadie te podrá cerrar. Dios se glorificará en tu vida y peleará por ti, y lo que el enemigo te quitó, el Señor te lo restituirá. Dios se glorificará de una manera especial. Y lo tercero que el Señor le dice a la iglesia, haz tus primeras obras. Arrepiéntete y haz tus primeras obras. Debes comenzar de nuevo. Debes comenzar de nuevo a alimentar esa intimidad y relación con el Señor. Alimentar ese primer amor, a resucitar ese primer amor. Pablo en una ocasión usa una expresión que me gusta mucho. Él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Filipenses 3:13.
Yo mismo, hermanos míos, le habla a la iglesia, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. El Señor te quiere decir hoy, no mires lo que dejaste de hacer, no te lamentes por lo que dejaste de hacer, no permitas que el enemigo coloque acusación o culpabilidad en tu vida por lo que dejaste de hacer. El Señor dice, haz tus primeras obras, arrepiéntete y haz tus primeras obras, retoma el orar en secreto, retoma el ayunar, retoma el vigilar, retoma el buscar la presencia de Dios, retoma el volver a leer la palabra, retoma el volver a leer, tomar libros, literatura cristiana y volver a leer, el instruirte. Retoma el volver a hablarle al Espíritu Santo, al decirle, Espíritu Santo, quiero que tu presencia me inunde, quiero que tu gloria me inunde. Retoma el volverle a dar la gloria de vida a su nombre, el volver nuevamente a adorar al Señor con pasión, el querer nuevamente estar en un servicio virtual, presencial, adorando su nombre, cantándole y exaltando su nombre. Vuelve a retomar esa pasión, a darle la importancia que tiene un espacio, así sea en el que tú te conectas de una manera virtual. Apago mi celular, desconecto el teléfono, levanto mis manos y alabo el nombre del Señor. Retoma nuevamente ese deseo de encontrarte con tu Señor y Salvador. Desecha las palabras negativas, desecha la pereza espiritual, desecha las mentiras del enemigo. No seas como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel decía, qué fastidio es esto, refiriéndose al culto para Jehová. Qué fastidio es esto, decían en su corazón. Un pueblo que dejó de amar la presencia de Dios, que ofrecía sacrificios y decía en su corazón, qué fastidio es esto. Que quizás escuchaban los coros, los cánticos y los himnos espirituales y decían, qué fastidio es esto. Qué fastidio es tener que escuchar una palabra. Hay personas que se sientan hoy a escuchar una palabra, pero en su corazón dicen, qué fastidio es esto. Y no dejan de escucharla simplemente porque piensan que si no lo hacen les va a ir mal esa semana, que si no lo hacen van a venir cosas malas a sus vidas. Cuando tienen esa actitud de corazón, están diciendo, qué fastidio es esto. Y yo quiero decirte hoy, mi querido hermano y amigo, cuando tú vengas a adorar al Señor, te conectes a adorar al Señor por medio de la internet, hazlo con un corazón dispuesto para Él, porque Dios conoce tu corazón, porque Dios conoce todo de ti. Él conoce lo profundo del corazón y del pensamiento. Él sabe lo que tú estás pensando. Y cuando tú levantas tus manos al Señor, con un corazón dispuesto y un corazón rendido a Él, con un corazón lleno de sed y de hambre de Él, de pasión por Él y deseo que su presencia inunde tu vida, tu casa y tu familia, su presencia vendrá sobre ti y todas las cosas cambiarán, porque hay alguien en esa casa que ama la presencia de Dios y desea la gloria del Espíritu Santo en su vida. Si me amas, dijo Jesús, si me amas, mis palabras guardarás. Guarda este texto en tu corazón. Si me amas, te dice el Señor, tú guardarás mi palabra. Y el Señor dice, y yo te amaré. El amor será recíproco. El Señor te amará a ti. Y dice el Señor aún más allá, y mi Padre te amará.
y vendremos a ti y haremos morada contigo. Hay una promesa de que Dios y el Hijo y el Espíritu Santo vendrán a tu vida y harán morada contigo. Y cuando la presencia de Dios está, todo cambia, todo es transformado, todo es cambiado, porque su presencia lo cambia todo. Y donde tú vayas, la presencia de Dios irá contigo. Y las puertas que tú toques, Dios las abrirá. Porque tocarás y se te abrirá. Porque Dios se glorificará en tu vida. Porque todo lo que tú tocares será prosperado. Y es porque Dios estará contigo. Retoma el primer amor. El amor por el Señor y la pasión por el Señor. No estoy hablando de hacer la obra, no estoy hablando del evangelizar, no estoy hablando del predicar, estoy hablando de ese primer amor que nos habla Apocalipsis, que es el amor tuyo para con Dios. Porque si amas a Dios y amas su presencia, todas las cosas las harás por causa de ese amor. Es un tiempo en el que el Señor le habla a la iglesia y le dice: vuélvete al primer amor, porque yo conozco tus obras, porque yo sé quién eres tú. Vuélvete al primer amor, haz esos votos de arrepentimiento, mira de dónde has caído y vuelve a comenzar. Tenemos un Dios que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Un Dios que nos ama, un Dios que nos ama como nadie nos ha amado y nadie nos amará. Y un amor, y Dios quiere que nosotros le demos también todo nuestro amor. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer y gran mandamiento: ámalo a Él. Y si lo amas a Él, todo lo que tú hagas lo harás por amor y lo harás por pasión a Él. Y Dios se glorificará en tu vida y te levantará en bendición y te dará nombre que es sobre todo nombre y hará contigo grandes cosas. Padre, gracias por la palabra. Bendigo a todos aquellos que en esta mañana y en este día nos ven, Señor. Esta palabra sea sellada en sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús, aviva la llama, aviva el fuego de los corazones, Padre. Que no se pierda ese primer amor, que sea el deseo de las vidas y de los hombres y mujeres que nos ven, el avivar esa llama y ese fuego por ti, Señor. Que sea el deseo de sus corazones, el amarte, el vivir para ti, el vivir honrándote, el vivir glorificando tu nombre, Señor. Que se despierte la pasión por ti, por tu obra y por tu casa, por tu palabra, Señor. Que se despierte esa pasión por ti, maravilloso Dios, en cada vida y en cada corazón. Aviva el fuego que se ha extinguido, Señor. Aviva la llama que se ha apagado por causa de las corrientes del mundo, Padre. Y trae tu bendición y tu presencia sobre cada vida y cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ahora quiero invitarte a ti que me ves por primera vez, que quizá no has aceptado a Jesús como Señor. Este puede ser un momento decisivo en tu vida. No solamente porque el Señor quiere llenar tu corazón, sino porque el Señor quiere salvarte del pecado y de la muerte. Porque si partes sin el Señor, dice la Escritura, serás condenado.
Pero si recibes a Jesús como Señor de tu vida, lo haces el Señor de tu vida, cuando partas de esta tierra, estarás con Él por la eternidad. Este será un momento decisivo para tu vida. Y ese momento decisivo es el que tú debes tomar una decisión. La decisión de entregar tu vida a Cristo. Y si es el deseo de tu corazón hacerlo, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Vas a hacer una oración de fe, y se llama una oración de fe porque lo que tú vas a orar, tú vas a creer que va a ser una realidad en tu vida y será una verdad. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y repite conmigo: Señor, reconozco que soy un pecador, que mis acciones y mis actos me han apartado de ti, Señor. Y hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Hoy, Señor, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por amor a mí. Te recibo a ti, Señor Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hazme tu hijo y tu siervo y guíame en tu palabra y en tu verdad. Gracias por salvarme. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres heredero de promesas. Y una de esas promesas es que si un día partes de esta tierra, el día que partas de esta tierra, estarás con Él por la eternidad. Cuando Jesús estaba en la cruz, los dos hombres que estaban al lado de Él habían sido juzgados porque eran ladrones. Y uno de ellos reconoce su pecado, reconoce a Jesús como el Señor. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando partamos de esta tierra, estaremos con Él por la eternidad. Ese es el gran amor de Dios para nosotros, que Él murió en la cruz por amor a nosotros, para darnos vida eterna. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la presencia de Dios está sobre ti, que la gloria de Dios te cubrirá y que el Espíritu Santo te guiará en su palabra y en su verdad. Te invito para que comiences a leer la Biblia y para que comiences a conocer a Jesús, a conocer su obra, a conocer su palabra y a descubrir las promesas que Él tiene para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga y Dios les guarde.